de Corintios, el capítulo 4, del versículo 4 hasta el 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Yo quisiera leer de nuevo esa porción porque hace unas declaraciones muy importantes. Amén. Acerca pues de las viandas, o sea, refiriéndose a comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, y dicen como hay muchos dioses y muchos señores, hay que recordar que la palabra Dios también se puede traducir como jueces. Dice versículo 6, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Si somos para Él, ¿no es cierto? Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en este momento por la bendición de poder estar en este lugar, poder alabarte, glorificarte, y aunque es un culto entre semanas, poder estar aquí, Señor, dándote gracias y rindiéndote honra y gloria, y también, Señor, sabiendo que podemos recibir esa palabra que nos ayude a crecer, a entender y a ajustarnos al pensamiento tuyo. Te pedimos, oh Dios, que tú alumbres el entendimiento de cada uno, de tal manera que pueda recibir esa palabra y que se tenga un efecto liberador. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. ¡Gloria a Dios! Huitzilopochtli. Hay tres diferentes maneras de escribir ese nombre, por cierto, según el diccionario. Pero si te tocara escribirlo así nomás, probablemente te equivocaras la primera vez. Porque si es un nombre y una palabra aquí complicada. Sin embargo, Huitzilopochtli era el gran Dios de México. Era el Dios principal. Los aztecas tenían una multiplicidad de dioses, pero su Dios principal era Huitzilopochtli. Y tal vez alguno, y me imagino que todos, especialmente mexicanos, han estudiado algo acerca de Huitzilopochtli, pero probablemente lo halló un poco complicado y prefirió no meterse mucho. Pero Huitzilopochtli era el dios sol de los aztecas. Los aztecas que dominaron esta parte central de la República Mexicana y en particular aquí donde estamos parados en este momento. Porque si hubo parte de esta ciudad que era Tenochtitlán, es donde estamos aquí parados. Porque aquí donde estamos parados era parte de la isla original donde estaba la ciudad de Tenochtitlán, que por cierto era una ciudad muy grande. Y en su momento, cuando los españoles vinieron a conquistar las Américas, Tenochtitlán era la ciudad más grande del mundo. Gloria a Dios. Imagínense que hasta en aquel entonces ya era una ciudad muy poblada, no como lo es hoy en cuanto a tamaño, pero sí se había concentrado una gran concentración poblacional en aquel entonces. Pero Huitzilopochtli
era el dios sol de los aztecas, pero también era el dios de la guerra, y también él era el dios de la muerte. Ahora pónganse a pensar por un momento qué contraste tan grande, que pueda ser a la vez el dios sol, que supuestamente alumbra y da vida y da energía a tanto en este planeta, pero que a la vez pueda representar y ser el dios muerte. Su nombre, que es náhuatl, ese nombre quiere decir colibrí azul zurdo o colibrí azul del sur. Incluso hay diferentes versiones de lo que eso realmente quiere decir. Hasta el día de hoy hay varias presentaciones de el significado exacto, completo, y cuál pudiera ser la interpretación exacta de esa palabra de Huitzilopochtli. Pero la adoración a Huitzilopochtli era la influencia más grande y poderosa en la cultura que predominaba sobre esta parte central de México en el tiempo precolonial, y además de eso, no solo aquí, sino su influencia llegaba bastante lejos. Aún otros grupos étnicos en el área, que tal vez no eran mexicas, tal vez aún ellos todavía eran adoradores de Huitzilopochtli, porque sobre todo como era el dios de la guerra, entonces constantemente estaban en estado de guerra los aztecas, porque los aztecas consideraban que la guerra era sagrado, y una de las razones por la que ellos necesitaban constantemente estar en estado de guerra era porque necesitaban víctimas para sus sacrificios humanos. Y aunque hoy en día hay quienes intentan denegar y decir que no es cierto que hubo sacrificios humanos en las culturas precoloniales, eso es algo que ya está súper comprobado. Gloria al Señor. Y no solamente poco, sino realmente bastante. Y en el caso de los aztecas, como mencionaremos dentro de unos momentos, era bastante. Gloria a Dios. Pero Huitzilopochtli, que tenía dominada esa civilización y controlada esta ciudad, aquí a realmente poca distancia, a lo mucho tal vez 1 kilómetro donde estamos parados, estaba el templo mayor de los aztecas. Ese templo mayor que está a un ladito de la catedral metropolitana, curiosamente ahí en el mismo lugar. Tenía 2 capillas en la pirámide que se elevaba hasta arriba. No era una pirámide necesariamente tan alta y grande como las que hay en Teotihuacán, pero sí era una pirámide que dominaba, en cuanto de ahí se podía mirar toda la ciudad de Tenochtitlán. Pero allí tenía 2 capillas. A un lado, en una de las capillas, estaba la imagen de Huitzilopochtli, y en la siguiente capilla, por aquí digo capilla porque más o menos era así, los templos de los mayas y los aztecas y muchas de las civilizaciones del pasado no eran lugares a donde la gente se reunía en el sentido de entrar dentro, sino reunirse y estar mirando al cielo. No era la idea de estar metidos bajo un techo, sino estar al aire libre. Entonces las pirámides eran sus templos. Gloria a Dios. Pero en la capilla, la otra capilla, que estaba en la cima de esa pirámide, estaba la imagen del dios Tlaloc. Y el dios Tlaloc era el dios de fertilidad y también el dios de las tempestades. Francamente es curioso lo que predominaba en la mente de ellos: la guerra, el sol, la muerte, tempestades y fertilidad. Aleluya. Aparte de eso, pues tenían una multiplicidad de dioses,
Sin embargo, esos eran dos de los dioses principales, y mencionaremos todavía en esta noche a por lo menos uno más que fue muy importante también en esa época. Pero sería que verdaderamente eran dioses en el sentido como nosotros hablamos y reconocemos a Dios. Pues obviamente no, porque la Biblia claramente dice que hay un solo Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y menos mal que no es Dios de la muerte, menos mal que no es el Dios de la guerra, que son las cosas más predominantes, sino que Él es el Todopoderoso que lo ha creado todo. Curiosamente, aunque Huitzilopochtli era considerado el Dios, el gran Dios de México, sin embargo, Él no era el creador, sino que la misma historia o leyenda relata su mismo nacimiento. Pero en el texto que leímos al principio en 1 Corintios, el apóstol Pablo dijo: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Eso queda bien establecido en la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor es Cristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, los dioses de la antigüedad, no solo los precoloniales que existían y que se adoraban aquí en las Américas, sino alrededor de todo el mundo, y que todavía en algunos lugares adoran algunos de esos dioses, incluyendo México. Todavía hay lugares donde adoran esos dioses. Es más, cada vez que hay un equinoccio, sea el de primavera o el de invierno, allí en Teotihuacán, hay miles de personas que vienen de diferentes partes del mundo, y cuando amanece el día del equinoccio, ellos amanecen ahí con las manos alzadas adorando el sol. Estamos hablando del siglo XXI. Uno diría: bueno, pero ¿cómo va alguien a adorar el sol? Sabiendo que es un objeto material que hoy en día pues se conoce y se sabe tanto acerca del sol. Sin embargo, así como todavía hay adoradores del sol, a veces hasta amanecen ahí más de 100,000 personas. Esa es bastante gente que viene de diferentes partes del mundo. Pero no solo adoradores del sol hay en el mundo, sino también de otros dioses. Pero los dioses de la antigüedad, ellos, en los escritos de esas culturas, frecuentemente hablaban ellos de tener experiencias reales con esos dioses, de hablar con esos dioses, de ver a esos dioses moverse, de ver a esos dioses responderles, incluso hasta escuchar a los dioses que les decían ciertas cosas. Por un lado, uno podría descartar fácilmente eso y decir, pues eran inventos, o sencillamente los efectos de alucinación, o el deseo nada más de pensar o querer que sus dioses les hablaran. Sin embargo, los seres, esos dioses, y no digo todos, porque todos los dioses como tal mencionados en la antigüedad no tuvieron el seguimiento o los seguidores o la devoción que algunos en particular sí tuvieron. Pero ellos sí eran seres, solo que eran demonios que se hacían pasar como dioses y se presentaban como dioses. Y cuanto más devoción y adoración había hacia ese demonio, más permiso les daba a ese demonio, y es cierto hasta el día de hoy, para poder hacer cosas y manifestarse. ¿Sí me estoy explicando? O sea que esos dioses eran seres reales, pero no dioses como los conocemos nosotros, o
entendemos a Dios, sino demonios que fingían, que se hacían pasar por dioses. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 10 y su versículo 20, 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 20, el apóstol Pablo dice que al sacrificar a los ídolos, sacrificaban a demonios. Y dice de la siguiente manera: antes digo que lo que los gentiles sacrificaban, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El apóstol Pablo, cuando está escribiéndole esto a la iglesia de Corinto, no era nada más no era una idea nueva. O sea, no era un pensamiento nuevo que surge en el Nuevo Testamento, sino viene desde el mismo Antiguo Testamento, incluso desde el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, desde Moisés. Porque en Deuteronomio, el capítulo 32 y el versículo 17, Moisés, en ese último discurso que le está dando al pueblo de Israel antes que él muriera, él dice de la siguiente manera, Deuteronomio 32, 17: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Estaba hablando acerca de los cananeos, o sea, el pueblo que ellos eventualmente iban a conquistar. Y en Moisés, él dice que ellos, en vez de sencillamente sacrificar a un ídolo como tal, estaban sacrificando ¿a qué? A demonios, no a dioses, sino a demonios, pero sí a seres reales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora repito, sabemos que no hay más que un solo Dios. Pero los dioses del pasado sí eran seres reales, solo que eran demonios personificando o haciéndose pasar por dioses. Lo mismo ocurre con los dioses o ídolos precoloniales aquí en México. O sea, esto no solo es cierto en los dioses de los africanos, de Asia, de los griegos y los romanos, y todos esos dioses que incluso hasta algunos de ellos se conocen y están casi a flor de labio, y se conocen sus nombres hoy en día como si fueran seres mexicanos. Aleluya. Porque ¿quién no ha oído de Júpiter, de Zeus y de esos nombres de los dioses del panteón de los romanos y de los griegos? Gloria al Señor. Entonces, lo mismo ocurre con los dioses o ídolos precoloniales aquí en México. Y las civilizaciones que estaban aquí en México, y en particular los aztecas, aunque es cierto de muchas de esas civilizaciones, los toltecas, también los mayas igual reportan cosas similares, pero esas civilizaciones estaban entregadas a sus dioses, y ellos obviamente no sabían que realmente eran demonios que los tenían dominados. Incluso estaban tan controlados por ellos que los mismos demonios no encubrían lo horrible de su misma apariencia. Gloria a Dios. O sea, no intentaban ni de disfrazarse. Cualquiera que habrá visto representaciones pictográficas de los dioses, de los mayas, los aztecas, son feísimos. Definitivamente uno no los quiere usar como decoración, por lo menos decoración bonita. Y cabe decir que tampoco lo debes tener en tu casa ni como por decoración, porque sí representan demonios. Y si tú los tienes en tu casa, eso solo los atrae. ¿Sí me oyeron, no? Eso
eso solo los atrae. Eso les da permiso llegar. Y si tienes alguno de esos, Señor, que te deshaga de ellos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero esas culturas y civilizaciones estaban tan controladas por ellos que no encubrían lo horrible que eran, y la gente todavía los adoraba. Pero más que nada tenían miedo, tenían espanto, estaban horrorizados. Por eso las representaciones de esos ídolos eran tan feas, porque estaban dando a conocer quiénes eran. Eran demonios. Ahora, sabemos que demonios sencillamente son ángeles caídos. Ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Y en un momento eran bellos, eran hermosos, porque Dios no crea nada feo. Aunque tal vez alguno dirá que una cucaracha es fea y como que Dios la creó. Pero me imagino que para la señora cucaracha, el señor cucaracho lo ve muy bonito. Entonces todo está en el ojo que mira. ¿Me estoy explicando? Ahora, yo no me voy a enamorar de una cucaracha, porque para mí pues no hay ningún atractivo. Gloria a Dios. Pero una señora cucaracha sí se va a enamorar del señor cucaracha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero esas civilizaciones estaban muy entregadas a sus dioses. Y ellos creían que eran dioses. Ellos creían que eran seres sobrenaturales que controlaban y dominaban todo el universo, no dándose cuenta que estaban siendo completamente engañados y que eran demonios que los tenían pensando que eran algo que no eran. Algo que demuestra el nivel de entrega de una sociedad a los demonios es el valor que le da esa sociedad a la vida en sí. Y la expresión máxima de entrega está demostrada cuando se hacen sacrificios humanos. Y entre varias de las culturas mexicanas hubo la práctica de sacrificios humanos, y se han hallado prueba de esto en excavaciones arqueológicas. Pero la cultura, la civilización que más se dedicó a sacrificios humanos fueron los aztecas. Los aztecas, en ese sentido, fueron una cultura sobresaliente. En excavaciones arqueológicas que han hecho, han encontrado hasta 144 cadáveres decapitados al lado de algún ídolo de los aztecas. Eso solo fue lo que en ese momento, lo último que había de sacrificios. ¿Sí me estoy explicando? O sea que si los cadáveres todavía estaban allí, quiere decir que eran los últimos. No quiere decir que ese era el total que se sacrificó a ese dios o a esa imagen o a ese ídolo. Sin embargo, en los escritos de los españoles que vinieron como parte de la conquista, ellos relatan que antes de que Hernán Cortés conquistara a los aztecas estaban ofreciendo un promedio de unos 25,000 sacrificios humanos al año. ¡Wow! ¡Wow! Que eso cabe tantito, porque eso es muchos, eso representa muchos seres humanos. Si uno promedia eso viene resultando ser 68 seres humanos perdiendo sus vidas diariamente. Ahora, la mayoría eran prisioneros de guerra y por eso les convenía estar en estado de guerra todo el tiempo, porque ellos, ese Dios era voraz, ese Dios tenía hambre, ese Dios necesitaba, ellos sentían, y como había terremotos, y todavía los hay, ellos sentían que eran esos dioses y había que sacrificarle. De cuando en cuando tenían ciertas ceremonias especiales
donde ya los sacrificios humanos no eran personas involuntarias, o sea, prisioneros de guerra, sino que a veces ellos sacrificaban a personas que se ofrecían voluntariamente. Incluso muy a menudo eran los mejores guerreros que tenían, y tenían a veces luchas y combates, y algún guerrero que ganaba, él terminaba siendo sacrificado a los dioses, porque la idea era que no le querían dar lo peor, le querían dar siempre lo mejor. Y entonces tenían ciertos juegos y luchas, y donde el grupo que ganaba nunca era solo uno, sino más de uno. Ellos lo mantenían durante 4 meses, dándoles todo lo que pedían, porque habían ganado. Y eran los valientes, los campeones, los guerreros. Pero luego, en una ceremonia especial, eran sacrificados a sus dioses, dando lo mejor. Ahora imagínense, si así pensaban los paganos, cuánto más nosotros le debemos dar lo mejor a Dios. Pero menos mal que Él no pide sacrificios humanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, la cifra que hallamos en los escritos de los españoles, donde ellos calcularon que los aztecas estaban sacrificando un promedio de unos 25,000 sacrificios humanos al año, puede ser que los españoles exageraron en sus cifras para justificar la destrucción y muerte que provocó la conquista. O sea, hay quienes dicen, no, pues ellos dijeron eso para justificar el hecho de la gran matazón que ellos vinieron a hacer, y de que conquistaron una ciudad y un pueblo que estaba más avanzado que cualquier ciudad en Europa. Y cuando ya no eran solo los soldados que venían, sino que ya empezaron a llegar aquí pensadores, filósofos, gente ya más educada, gente que miraba las cosas desde un ángulo, un punto de vista muy diferente. Empezaron a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué no procuramos un convenio con ellos? ¿Por qué no haber establecido alguna clase de tregua o de convenio o algo? De alguna manera. Pero ¿por qué la destrucción? Se calcula que la población en toda la República, lo que hoy se conoce como la República Mexicana, era aproximadamente de 15 millones de habitantes en todo lo que hoy se conoce como la República Mexicana. Sin embargo, en cuestión de menos de 10 años, la población quedó reducida aproximadamente a 3 millones de habitantes. Y mucho de eso eran enfermedades, causadas por enfermedades europeas, que aquí en las Américas no se conocían, pero también mucho fue pura masacre. Sencillamente porque los primeros que llegaron buscaban oro, y a ellos no les importaba matar a quien fuera, sencillamente por encontrar el oro y así enriquecerse. Entonces, vuelvo a repetir, puede ser que los españoles exageran un poco en sus cifras, pero si aún así le reducimos esas cifras a la mitad, o aún si las nada más tomáramos como cierto una cuarta parte, todavía es mucho. Además, sigue siendo cierto que estaban dominados por espíritus de demonios. Gloria a Dios. Y vuelvo a repetir que la prueba más grande del dominio de los demonios en una sociedad precisamente son sacrificios humanos. Cuando una sociedad llega a ser controlada por los demonios, se nota por el nivel de muertos provocados que son provocados, es alto. Y alguno dirá, gracias a Dios que aquí en México no se sacrifica. Ya de que sepamos, por ahí no están sacrificando seres humanos. Pero ¿qué de los abortos? ¿Qué de las muertes por cigarrillos y el alcohol? ¿Qué de las muertes causadas directamente por el pecado? El demonio todavía anda suelto. El diablo quiere acabar con los seres humanos lo antes y más rápido posible,
para que no sean salvos. Y Él quiere que mueran rápido, porque si viven mucho tiempo, capaz pueda ser que tal vez sean alcanzados por el Evangelio y Dios los salve. Sin embargo, no todos los demonios son iguales. Y esto es muy importante que podamos entender, porque obviamente hay muchos de ellos. Una tercera parte de los ángeles lo siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. ¿Y cuántos podrían ser? ¿Quién sabe? La Biblia sí dice, hablando de los ángeles, dice que en cierta ocasión, más de una ocasión, se refiere a ellos como millares de millares. O sea, que eso representa una suma de muchos millones, multiplicando miles por miles. Y exactamente qué pueda ser cuál pudiera ser la cantidad, la cifra la Biblia no dice, pero obviamente una tercera parte de los que se rebelaron contra Dios sí son bastantes. ¿Sí me explico? Pero no todos son iguales. No todos los demonios son iguales. Hay débiles y hay fuertes. También hay jerarquías entre ellos. O sea, algunos demonios que tienen rangos mayores y son más poderosos que otros. Incluso Lucifer, que conocemos hoy como Satanás, pues él es el más grandotote de todos. Y aunque él es el que lideró en la rebelión contra Dios, no vaya a creer que todos los demonios a él los siguen tan fácilmente. Porque los demonios también, todos ellos quieren tener autoridad. Es como el ser humano. El ser humano tal vez no quiere servirle a Dios, pero tampoco le quiere servir al diablo. Él se quiere servir a sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El problema no es contra Dios, el problema es contra autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, esto es muy importante que entendamos que no todos los demonios son iguales y que entre ellos hay jerarquía, hay rangos, hay príncipes que la Biblia dice. Incluso en el libro de Daniel podemos ver algo muy interesante acerca de la influencia que pueden tener esos demonios. Porque cuando el arcángel Gabriel llegó a donde estaba Daniel, y Daniel había estado orando y ayunando por 21 días, pidiéndole a Dios que le diera la revelación de solo una de sus visiones. Daniel tuvo muchas visiones, pero él nada más le pidió a Dios que le diera la revelación de una visión. Y cuando le vino el ángel para mostrarle y revelarle esa visión, el mismo ángel Gabriel le vino diciendo que desde el día que tú oraste a Dios se dio la respuesta. Y él mismo le dijo que se había tardado 21 días para llegar con la respuesta hasta donde estaba Daniel. Y él dio la razón. Él dijo, porque el príncipe de Persia se opuso contra mí. Ahora hay que recordar que Daniel estaba ¿dónde? En Persia. Estaba en Babilonia. Y obviamente el príncipe de Persia no era uno bueno. Porque si era bueno, entonces ¿cómo iba a estar en contra de que una respuesta a Dios le llegara a Daniel, el profeta? ¿Sí me estoy explicando? Y Gabriel le dijo a Daniel, una tremenda revelación hallamos allí, que si no fuera por el arcángel Miguel, o sea, otro arcángel, que él le ayudó para poder romper y llegar hasta donde estaba Daniel. Gloria a Dios. Y eso impidió que una oración, una respuesta a la oración de Daniel llegara y se tardara 21 días. Casi da a entender Gabriel que si no le hubiera ayudado Miguel, pues tal vez ni le hubiera llegado la respuesta, o se hubiera tardado muchísimo más, por la resistencia que había en el mundo espiritual, y en este caso de un príncipe que lo llamó el príncipe de Persia. Gloria a Dios. O sea que hay demonios
y príncipes o demonios príncipes que pueden ejercer influencia negativa hasta de demorar y aún detener ciertas oraciones o peticiones a Dios. Ay, que eso cale a ti. Y déjeme decirles, y le puedo decir, el demonio príncipe de México se llama Huitzilopochtli. Y es un demonio muy poderoso. Gloria a Dios. Ahora, cuidado con que alguien ya se quiera dedicar a estar orando o solo reprendiendo ese demonio. Ah, pues gracias, pastor. De ahora en adelante ya no le voy a orar al Señor Jesucristo, va a reprender a Huitzilopochtli. Ahora hay quienes andan por ahí pensando que lo más fuerte, lo más poderoso y lo mejor que hay es echar el demonio de la gente. No, lo más poderoso es levantar al Señor Jesucristo. Y cuando Él es levantado, todo lo demás se despeja. Dice gloria a Dios. Y también podemos observar, según la Biblia, que esos príncipes, o sea, esos demonios que tienen una jerarquía alta, que esos no se meten en las personas como para que termine estando endemoniado. Le digo esto porque a veces de cuando en cuando aparece algún caso de un endemoniado y dice: yo soy Lucifer. ¡Qué mentiroso! De todas maneras son demonios y mienten, pero quieren asustar igual. O si no, y si no asustan, óigame bien, mire cómo es el diablo, ¿eh? Si no asustan, entonces quieren hacer creer a ese hermanito que Dios usó para echar fuera el demonio: yo eché fuera al mero. ¡Wow! Y ya lo acabó. Y el diablo, solo saliendo ahí de ese lugar, le tira una mentirita y se le va la cabeza. Y Dios mío, ya nadie puede ni hablar, porque ya echó fuera el mero. No, echó fuera un chiquitito que era mentiroso, que tal vez hasta uno de los de menor rango que hay de todos los demonios. Porque esos príncipes, vuelvo a repetir, no se meten en la gente, porque ahí sería su acabose. Hasta ahí llegaría su oportunidad de influenciar. Porque lo que podemos observar en la Biblia es que cuando un espíritu inmundo se atreve a meterse en un ser humano, entonces es echado al abismo, dice la Biblia. Entonces si Satanás, si Lucifer, ¿sí me estoy explicando aquí? Si él se hubiera metido en alguien, pues gracias a Dios, porque ya no andan merodeando por ahí. Pero ellos son los más inteligentes. Ellos son los que todavía siguen controlando. Y a ellos no les importa tanto meterse, lo que importa es hacer daño. Cuando dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Ahora, Huitzilopochtli no está en todo lugar. Ya alguno lo está buscando aquí. Ya levantó la antena y empezó a buscar. Ya me tiene asustado, pastor. Ya va a aparecer ese demonio feo. ¿Sabe que esa imagen de Huitzilopochtli era feísima? Menos mal que la estudié. Dicen que medía 2,10 metros de alto y estaba lleno de ojos en todo el cuerpo. Ya, eso es feo. Gloria a Dios. 2 ojos en la cara está bonito. En algunos. Gloria a Dios. Pero imagínense toda una imagen llena de ojos por todos lados. Vuelvo a repetir, esos demonios se sentían tan controladores que podían aparecer y asustar y dar la forma, que eran tan horriblemente feos. Gloria a Dios. Pero Huitzilopochtli no está en todo lugar, porque él es un ángel caído. Él es un ser creado. Gloria a Dios. Y alguno puede decir: bueno, pero yo sí topé con él por ahí. ¿Quién sabe? Tal vez topó con uno de esos chiquititos mentirosos. Aleluya. Tal vez el que te causa tantos problemas es uno de los más inferiores. Y
tal vez en Huitzilopochtli ni sabes cómo te llamas tú, ni ha pasado dónde estás, porque ellos son seres que están limitados a cierto espacio, se pueden mover. En Job el capítulo 1, miren lo que dice en Job el capítulo 1. Dios le preguntó a Satanás, porque Satanás, después de haberse revelado, él todavía tenía derecho legal de llegar hasta la misma presencia de Dios, porque Dios siempre opera dentro de lo legal. Y para poder eliminar a Satanás, él tenía que obrar dentro de cierto margen legal. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso tuvo que venir el Señor Jesús y dar su vida en la cruz del Calvario. Pero ¿qué fue lo que le dio el derecho legal a Dios con Satanás? Muy sencillo, óigame bien, Jesús no había pecado, él era inocente. Y cuando Satanás provocó la muerte de Jesús, se convirtió en un homicida. No, pero hermano, miren cuántos millones habría matado antes de eso. Todos ellos eran de él, porque habían pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces cualquier ser humano que haya muerto por Satanás o lo que sea, de todas maneras era de él. Pero Jesús no era de él. Él dijo la noche antes: viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. O sea, a mí no puede reclamar nada en mí. Y cuando él provocó la muerte de Jesús, se convirtió legalmente en un homicida. Y la muerte se paga con muerte. Y por eso Satanás va a ser lanzado al lago ardiente de fuego y azufre, porque él mató. Y él no mató a cualquiera. Él mató al Señor Jesucristo. Menos mal que a Dios no lo mata nadie. Oh, cuando dicen gloria a Dios. Aleluya. Entonces, no hay que temer o estar pensando: wow, hermano, ya voy a salir aquí temblando de este lugar. Lo bueno es que hoy en día estamos a este lado de la cruz. Cuando los demonios han sido ya vencidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y el nombre del Señor Jesucristo tiene poder. Y el nombre de Jesús, cuando se invoca en fe creyendo, no se tarda 21 días. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oh, ya no tenemos que decir: pues miren, mejor me preparo bien, porque 3 semanitas voy a tener que dedicarle aquí para recibir una respuesta. No, estamos de este lado. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a los 70, y dice, no el grupo 70 plus del CP, aunque son muy buenos hermanos y hermanas, y yo sí quisiera verlos haciendo esas cosas, pero dice que los envió y les dio autoridad para echar fuera demonios. Y ellos dicen que ya después, cuando regresaron hasta donde estaba Jesús, regresaron, y él dice en la Biblia que estaban regocijando. Dijeron: porque hasta los demonios no son sujetos en el nombre de Jesús. Y cuando ellos dijeron eso, observe lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo: vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. ¿Por qué? En ese instante Satanás tuvo que salirse del cielo. Y aunque Jesús todavía no había muerto en la cruz, pero ya se sabía que su acabose había llegado. ¡Cuánto da gloria a Dios! Y por eso es que los discípulos podían echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú invocas el nombre de Jesús, no es solo un abracadabra, no solo con decir Jesús, sino que lo tienes que decir con fe, creyendo que van a haber resultados. Ahora, el lugar más sagrado aquí en Tenochtitlan no era el templo mayor,
sino el lugar más sagrado era el Tepeyac. El Tepeyac, que era un montículo, en el tiempo de los aztecas estaba al otro lado del lago. Tenochtitlán estaba edificada sobre una isla, y al lado norte, cruzando el agua, estaba el Tepeyac, el montículo, de donde se veía toda la ciudad. Había un terraplén de aproximadamente 2 kilómetros de largo que cruzaba lo que era el lago y llegaba hasta la ciudad de Tenochtitlán en sí. Y ese terraplén salía directamente del templo mayor que estaba en la plaza mayor de Tenochtitlán, y había una calle que iba directo hasta el Tepeyac. Y allí estaba el templo más importante para los aztecas, el templo a la diosa Tonantzin. Y Tonantzin en náhuatl sencillamente quiere decir nuestra madre, o también se puede traducir madre de todos los dioses. Así era considerada ella, la madre de todos los dioses, Tonantzin. Ahora oiga bien, qué curioso, que según las leyendas de los mismos aztecas, Huitzilopochtli nació en el Tepeyac. Voy a dejar que eso asiente un poquito aquí. Nació en el Tepeyac, porque Huitzilopochtli era hermano de Tonantzin. Una de las leyendas de los aztecas es que el dios Huitzilopochtli nació allí, en el Tepeyac, donde hoy está la Basílica de Guadalupe. Su madre de Huitzilopochtli se llamaba Coatlicue, y ese nacimiento, según las tradiciones de ellos, ocurrió el 21 de diciembre de su año, gloria a Dios, del solsticio de invierno, que es cuando nace el sol, o sea que es el 21 de diciembre. El 21 de diciembre es el día más corto del año. El 21 de junio que acaba de pasar es el día más largo del año, no en horas, sino en estar alumbrando el sol, o que se vea el sol. ¿Sí me estoy explicando? La leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli dice que un día estaba barriendo Coatlicue y vio una pluma que vino cayendo y descendiendo, y entonces ella fue y la recogió y guardó esa pluma, que la miró y la vio muy bonita, y guardó esa pluma en su pecho, así en la blusa, por así decirlo, y allí es donde guardó ella esa pluma, al lado de su seno. Al terminar de trabajar, ella intentó encontrar esa pluma, y en ese momento quedó embarazada, y a su tiempo nació Huitzilopochtli, y nació en el Tepeyac. El Tepeyac, vuelvo a repetir, era el lugar más sagrado para los aztecas. Era muy importante el Tepeyac. Incluso mire cuánto tiene que ver, y tuvo que ver en aquel entonces, con el Tepeyac, porque era el lugar, para empezar, más sagrado. No estaba en la isla misma de Tenochtitlán, pero allí en el Tepeyac estaba el templo a Tonantzin, la madre de todos los dioses, y en el Tepeyac nació Huitzilopochtli, el dios más importante de todos los dioses de los aztecas. Y hoy, gloria a Dios. ¿Cómo es que sigue siendo el lugar más religioso más importante en toda la República Mexicana? ¿Cómo es que el 12 de septiembre sigue siendo? Y digo sigue siendo, porque en esa misma fecha del 12 de septiembre se celebraba la veneración máxima a Tonantzin, nuestra madre, o la madre de todos los dioses. ¡Qué casualidad!
de que el 12 de septiembre es un día que ni les tengo que decir cuál es, el día de la Guadalupe. Es el día religioso más importante, más que la Navidad, más que Semana Santa. Aquí en la República Mexicana es el 12 de septiembre. De diciembre, perdón, sí, de diciembre. Y sigue siendo la misma fecha de la antigüedad. No era todo eso del tiempo de precolonial, de antes de que todo esto fuera cristianizado, y que supuestamente todo eso quedó en el pasado, y que ya no existe, ya son leyendas, nada más es historia, nada más es hablar de tipo precolonial, y por curiosidad hablar de los aztecas, los toltecas, los mayas y tantas otras culturas que hubo en el pasado. Pero resulta que no. Cuando Hernán Cortés vino a Tenochtitlán, y todos ustedes espero que se acuerden un poquito de la historia que aprendieron en la escuela, y él vino como el conquistador español. Tuvo una tremenda ventaja, y era de que los Moctezuma II, que era el que estaba reinando en ese momento, que por cierto los aztecas estaban en decadencia, no estaban en su momento más fuerte, más grande, pero tuvo la ventaja de que Moctezuma y los sacerdotes de los aztecas creyeron que Hernán Cortés y sus hombres españoles eran dioses. Primero porque eran blancos, y también porque traían esos caballos, y no se habían conocido caballos aquí. Y incluso cuando primero se encontró Moctezuma II con Hernán Cortés, él le dio, hecho totalmente de oro, el cuadro, el calendario maya, azteca. Ese calendario que hoy se ve en piedra y se ve hasta representado en dibujos y cosas, o fotografías, pero se lo entregó hecho de oro a Hernán Cortés. ¿Y sabe lo que hizo Hernán Cortés? Lo derritió. Él nada más quería el oro. ¿Pero por qué le dio eso? Porque los aztecas creían que el oro era para los dioses. Y Hernán Cortés y su gente no se dieron cuenta el gran cumplido que estaban dando. Porque si él hubiera sabido eso, tal vez hubiera sido más inteligente y haber conquistado a los aztecas sin tener que matarlos. Porque él podría haberse hecho pasar, como los demonios estaban haciendo durante siglos en esta área, a haberse pasado por un dios. Porque así lo aceptaron. Y eso le dio ventaja a Hernán Cortés. Y por eso lo recibieron como un huésped. Y Moctezuma II, él jamás hubiera podido entrar hasta Tenochtitlán, y mucho menos estar en el mero palacio y viendo la ciudad y conociendo todo. Y mientras él estaba ahí, sus hombres estaban checando todo, cómo le iban a conquistar. Si no fuera de que pensaron que ellos eran dioses. Entonces, cuando decidieron salir y regresar y reunir varios grupos etnios que habían alrededor, que odiaban a los aztecas, y lograr hacer un ejército con el cual invadieron Tenochtitlán y sí la lograron conquistar, una de las primeras cosas que hizo Hernán Cortés, cuando ya habían conquistado la ciudad, ya la tenían controlada, él le dijo a Moctezuma: yo quiero que me lleves al templo de tu Dios. Hernán Cortés había quedado muy impresionado con la adoración que se veía alrededor del templo mayor. Él veía que gente día y noche estaba llegando allí, entrando y saliendo. Oía los diferentes cantos que entonaban, y la adoración era como una colmena, era como un abejero ese lugar, tanta actividad. Y en varias ocasiones Hernán Cortés le había pedido a Moctezuma que
lo llevara, que le mostrara ese templo que él quería conocer. Y Montezuma nunca lo llevó, nunca lo quiso llevar. Ellos hablaron de muchas cosas y hablaron de religión dentro de lo poco que podían comunicarse entre los dos, siendo que no hablaban el mismo idioma. Pero cuando Hernán Cortés logró conquistar a Tenochtitlán, él dijo a Montezuma: vamos al templo. Y cuando él subió las gradas y llegó hasta arriba, Hernán Cortés estuvo horrorizado. Cuando entró al área donde estaba la imagen de Huitzilopochtli, vuelvo a repetir, una imagen que medía 2,10 metros de alto. Ya el tamaño de la imagen era impresionante. Incluso la imagen del dios Tláhuac todavía existe hoy, está enfrente del Museo de Antropología y Ciencias Naturales allí en Chapultepec. Y el de Huitzilopochtli era o igual de alto o más alto. Pero lo que horrorizó o llamó la atención tanto a Hernán Cortés fue cuando vio un volcán, un montón. Calculó él y los que iban con él de aproximadamente 800 cráneos de seres humanos que en esos pocos días habían sido sacrificados al dios Huitzilopochtli. Había sangre en el piso, sangre humana en las paredes. Y cuando Hernán Cortés vio eso, según la historia, él se dio la vuelta y le dijo a Montezuma: ¿y vos decís que sois civilizados? Y Montezuma le respondió. Él le dijo: bueno, nosotros sacrificamos gente a nuestros dioses, pero vosotros lo coméis. O sea, para él era peor, hablando de la hostia. Él dijo: ustedes se comen a sus dioses, nosotros lo respetamos más. Nosotros no lo comemos, nosotros ofrecemos nuestras vidas a nuestro Dios. Y Hernán Cortés no tuvo respuesta, pero él se dio la cuenta y ordenó a sus soldados que hicieran limpieza de ese lugar y que limpiaran todo eso. Y él dijo: voy a regresar de aquí a una semana y que todo esto esté limpio, quiten esos cráneos, toda la sangre, todo lo que está aquí. Y cuando él regresó en una semana, él vino y colocó, él mandó destruir también, por cierto, la imagen de Huitzilopochtli, y la destruyeron. La de Tláhuac, no la destruyeron del todo, sí intentaron, y cuando uno la ve allí de frente al Museo Antropológico, uno ve que no está completa, que le han dado golpes y que casi la acabaron, gloria a Dios. Pero él trajo la Virgen de Guadalupe y la colocó donde había estado la imagen de Huitzilopochtli. Oiga, pero pastor, la Virgen de Guadalupe no apareció hasta años después. No, señor. La Virgen de Guadalupe, la original, es de Extremadura, España, y era la Virgen personal de Hernán Cortés, porque él era de la Extremadura, España. Entonces era su virgen, o sea, era la que él cargaba, era la que él llevaba. Y él entendió, óigame bien, él entendió que Huitzilopochtli era el Dios grande de México, y él quiso que la Virgen de Guadalupe fuera la más adorada en México. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que Huitzilopochtli se fue corriendo? ¿Huyó? ¿Y quién sabe a dónde se metió, pues? ¿Será que salió corriendo y desapareció? ¿Será que qué pasó con ese demonio tan poderoso que era el príncipe? ¿Sí me estoy explicando? Que dominaba aquí en toda esta área. ¿Se fue? ¿Salió huyendo? ¿Desapareció? Los demonios no mueren.
Ellos van a ser lanzados al agua ardiente de fuego y azufre, y ahí van a estar por toda la eternidad. Porque los demonios son ángeles caídos y son inmortales. Entonces, ¿qué pasó con ese demonio? Pues hermano, hermana, amigo, amiga, cuando Hernán Cortés hizo eso y colocó la Virgen de Guadalupe en ese lugar, hubo un sincretismo. Y ese espíritu maligno que usaba la imagen de Huitzilopochtli, ahora usa la imagen de Guadalupe. Menos mal que es más bonita, no tan fea. Y cuando alguien va y la mira, pues por lo menos algo más o menos, la pintaron algo bien. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué influencia tiene hoy? ¿Qué influencia tiene Huitzilopochtli? Pues déjeme decir, domina en el mundo espiritual en este país de México. Mire, por ejemplo, algo que surgió hace no tanto tiempo: la Santa Muerte. La Santa Muerte no es algo que ha estado por años. Lleva poco tiempo desde que surgió y se ha regado por toda la República Mexicana. Hasta se han pasado las fronteras y están en Estados Unidos, en otros lugares. Huitzilopochtli, el Dios de la muerte. Todavía anda merodeando. Ya, no es para que se asuste. Ay, pastor, ya no puedo dormir esta noche ya. Bueno, si se va a dejar dominar por eso, es mejor que clame el nombre poderoso del Señor. Bendito sea el Señor. Me acuerdo cuando primero vinimos a esta ciudad con mi familia, en enero de 1991. Llegamos a esta ciudad y yo no conocía a nadie, no teníamos una dirección, contacto, como para empezar cultos con alguien. Eventualmente, después, sí conocimos un grupito que estaban teniendo estudios bíblicos en Tláhuac, y llegando allá, eventualmente quisieron que nos encargáramos de ese grupo. Pero cuando llegamos a esta ciudad, tan grande, tan inmensa, en aquel entonces la población de la Ciudad de México se oscilaba entre 17 y 18 millones de habitantes. Y se decía que era la ciudad más grande del mundo en aquel entonces. Y me acuerdo que si venimos aquí porque sentimos de Dios venir aquí. Yo había estado en varios otros países predicando el Evangelio y viendo la bendición de Dios, pero cuando empezamos a cruzar este país, yendo a Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Belice, predicando en esos países y viendo un tremendo avivamiento, ¿cuántas veces no pasé por esta Ciudad de México? Y se me quebrantaba el corazón, porque yo decía, wow, la ciudad más grande del mundo, y no hay una iglesia pentecostal unida en esta ciudad. Y sabiendo también la devoción que había hacia la Virgen de Guadalupe, porque si acaso no lo sabía, el 12 de diciembre es cuando se tiene la reunión, la segunda reunión más grande en todo el planeta Tierra. La única reunión de gente mayor que esa es en la Meca y es de los musulmanes, y ellos solo rebasan lo que hay aquí por aproximadamente 1 millón de personas. Entonces está bastante cerca. Ya depende de quién cuenta, ya depende de quién está haciendo el conteo de cabezas. Gloria a Dios. Pero llegamos a esta ciudad sintiendo de que aquí tenía que haber el Evangelio. Tenían que haber iglesias. Se tenía que levantar un estandarte del nombre poderoso del Señor en esta ciudad. Y me acuerdo, cierto día, en aquel entonces había un grupo en Cuernavaca, y gracias a Dios
que ese grupo eventualmente creció y llegamos a tener varias iglesias en Cuernavaca. Pero fui yo a Cuernavaca un domingo y estaba regresando. Ni sé por qué razón venía de regreso solo o había ido solo en ese día. Pero cuando estaba regresando, allí en la autopista hay un mirador que ahora ya lo tienen cerrado y uno ni puede entrar ahí ni puede detenerse allí. Pero en aquel entonces uno se podía detener. Y entonces yo venía pensando, yo voy a detenerme en ese mirador y yo quiero orar sobre la ciudad. A mí me gusta de cuando en cuando ir a un lugar alto donde se ve lo más que se pueda de la ciudad y orar sobre la ciudad. Jesús hizo eso, entonces obviamente hay algo de importancia ahí. Y tal vez no lo pueda entender del todo, explicarlo del todo, pero obviamente sí es importante. Entonces cuando yo venía de regreso, yo venía pensando, yo voy a parar en ese mirador y voy a dedicar un tiempo a estar orando sobre la ciudad. Cuando llegué al mirador, había demasiado smog. Y en aquel entonces el smog en esta ciudad era terrible. Pasaban semanas y no se veía el cielo azul. Se veía esas nubes, amarillenta, oscura, que estaba incluso desde aquí casi no se podía ver la torre latinoamericana por causa del smog. Y aquellos que se acordarán sabrán que estoy diciendo la verdad. El smog era terrible y ese día como que era peor que otros. Cuando paré, lo único que se podía observar eran unas cuantas casas en la ladera de ese cerro donde estaba justo. Y allí nada más se podía haber unas casas, pero yo sabía que la ciudad estaba allá. Y casi ya venía yo frenando para entrar allí y parar. Y cuando vi que el smog estaba tan espeso que no se veía nada, ya yo dije, pues ¿para qué? Mejor me sigo, porque de nada vale. ¿Para qué? Mejor oro en la casa. Porque si estoy ahí en el mirador todavía no puedo ver nada. Pero decidí parar. Y me orillé y entré allí al mirador, en aquel entonces podía ser. Y me bajé del coche y estaba mirando y empecé a orar. Clamando a Dios y diciendo, Señor, quiero que nos guíes. ¿Dónde empezamos? ¿Con quién empezamos? Porque uno se ve ante un reto tan enorme y uno dice, ¿por dónde empezamos? Bueno, les puedo decir para alguno que quiere saber dónde empezar, cuando llega a un lugar donde hay que levantar una iglesia, se empieza uno a uno. Cuando da gloria a Dios. No entran de a 10 ni entran de a 100. Se van salvando uno a uno. Cuando da gloria a Dios. Y en lo que yo estaba orando allí, clamando a Dios, pidiendo la dirección de Dios, pidiendo que Dios nos ayudara con pocos recursos económicos, con poco tiempo. Doy gracias a Dios que mi familia vino conmigo y entre ellos mis tres hijos en aquel entonces que no había libertad religiosa porque no hubo hasta el año 93, se subían al metro y predicaban en el metro de una estación a otra. Y los policías se subían, ya mis hijos ya se habían ido. Gracias a Dios nunca los agarraron, pero predicaron. De acuerdo, llegamos a una casa a rentar, allí casi enfrente del Estadio Azteca, en el otro lado del viaducto de Tlalpan. Y un día mis hijos regresaron y traían un póster del Estadio Azteca. Y me dijeron, papá, hemos ido a ver dónde vamos a tener la convención nacional algún día. Mira, aquí traímos el póster para que vean dónde vamos a tener algún día. Con esa fe, ese ánimo, yo doy gracias a Dios porque no llegué solo, sino que llegué con un tremendo equipo. Y hasta el día de hoy ellos predican la palabra de Dios. Pero mientras yo estaba ahí parado orando, clamando a Dios, y el Espíritu de Dios me habló al corazón y me dijo, ese smog que estás viendo allí, esa nube de contaminación donde no puedes mirar la ciudad, eso no solamente es físico,
sino que también es espiritual. Y lo que hay que hacer es, de alguna manera, lograr que las oraciones suban hasta el trono de Dios. Y que el poder y el Espíritu de Dios empiece a despejar. Porque el enemigo no quiere que la luz del Evangelio alcance a las almas que están en el Valle de México. Cuando yo sentí eso, también sentí de parte de Dios que estudiara más la historia del Valle de México y lo que había ocurrido aquí, porque precisamente en su historia yo hallaría la clave de cómo poder combatir contra esas huestes infernales y esa oscuridad y ese smog espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y regresé y empecé a estudiar y leer. Wow, yo tengo tantos libros y cosas allá sobre la historia de esta Ciudad de México y sobre todo el aspecto religioso y cosas que han ocurrido aquí. Pero yo te diré, hermano, hermana, debemos clamar e interceder ante la presencia de Dios, que su poder se haga manifiesto más y más, porque cuando clamamos a Dios, ese demonio, ese príncipe, va a ser atado y amarrado en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Es más, déjame decirte en esta noche, cuando tú sientes una opresión muy grande en tu vida, ahora no andes ahí echando fuera a Huitzilopochtli porque no está dentro de nadie. Él todavía anda flotando por ahí. Pero tú, si sientes mucha opresión en tu vida, tú sí puedes empezar a orar. La sangre de Cristo está contra ti, Huitzilopochtli. Y en el nombre de Jesús tú has sido derrotado. Y el estandarte del nombre de Jesús se está levantando y se le va a levantar todavía mucho más en este Valle de México y toda la República Mexicana. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque Satanás y todos sus secuaces ya fueron derrotados. Ah, pero pastor, ¿por qué andan por ahí? Porque hay que tomar el terreno y hay que ir y reclamarlo en el nombre de Jesús. Por eso me vine al centro, porque yo sí no le tengo miedo a Huitzilopochtli ni a ningún demonio que ande por ahí. Aleluya, porque vamos a conquistar. Gracias a Dios, hoy tenemos ya 137 iglesias y misiones en esta ciudad desde 1991, pero vamos a tener miles más. ¿Por qué? Porque primero hay un Dios en el cielo que es el soberano del universo. Y el nombre que Dios quiere que se conozca en México no es Guadalupe, es Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Pero aunado a eso, hay millones de almas que tienen hambre y sed de Dios. Y muchas veces luchan, muchas veces quieren, y no saben por qué. Hoy recibí un correo electrónico de un hermano. Me dio tanta tristeza. Y yo le respondí el correo. Y él me dijo, hermano, yo fui a Estados Unidos y allá en una iglesia pentecostal unida me bauticé en el nombre de Jesús y recibí el Espíritu Santo. Y él dijo, yo estaba viviendo una vida de victoria, de triunfo en la ciudad de Nueva York, que no es una ciudad tampoco tan libre de influencias malignas. Pero él dijo, regresé aquí a México, no está en la ciudad, está en otra ciudad. Pero regresé aquí, mi propósito era predicar. Mi propósito era alcanzar mi familia. Mi propósito era alcanzar mi gente. Él dijo, pero yo no sé por qué. He fracasado.
y el diablo me ha tumbado. Y ahora estoy envuelto en pecado. Intento levantarme y no puedo. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay influencias de las que mucha gente no se da cuenta. Y tienen que decir un momento: a mí no me vas a tener amarrado un cibercoche. Yo sí me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y yo voy a tener la victoria. Y la voy a tener con mi familia, con todos mis seres queridos.